estos lugares no se descubren, se revelan. Aparecen cuando el camino se vuelve más estrecho, cuando el mapa deja de ser claro y el ruido del mundo comienza a apagarse. Son espacios donde la naturaleza dicta las reglas y la presencia humana apenas susurra. Allí la luz cae de forma distinta. El viento suena más profundo y el tiempo pierde su urgencia habitual. No son destinos diseñados para el consumo rápido, sino territorios que exigen pausa, atención y respeto. Hoy cruzamos fronteras invisibles para adentrarnos en rincones que no solo se observan, se sienten en silencio. Albarracín, España. En la provincia de Teruel, sobre una colina rodeada por el río Guadalaviar-Albarracín, se presenta como un conjunto de casas de tonos rojizos que parecen brotar directamente de la roca. Desde la distancia, las murallas medievales trazan una línea irregular sobre la cresta, marcando el perfil del pueblo contra el cielo abierto. En este documental en 4K, la luz del atardecer intensifica los matices rosados de las fachadas y dibuja sombras suaves en las callejuelas estrechas. Las viviendas construidas con yeso y madera se inclinan ligeramente unas hacia otras, creando pasajes íntimos donde el silencio domina. Fundado en época islámica y transformado durante la Edad Media, el pueblo conserva una estructura urbana adaptada al terreno escarpado. Caminar por Albarracín implica ascender y descender constantemente, tocar muros irregulares y sentir la textura antigua bajo los dedos. Aquí la arquitectura no busca imponerse al paisaje, sino acompañar cada curva del relieve con discreta coherencia. Kulusuk, Groenlandia. En la costa este de Groenlandia, Kulusuk se asienta frente a un mar salpicado de icebergs que flotan lentamente bajo un cielo amplio y cambiante. Las casas de colores vivos contrastan con la blancura dominante del hielo y la nieve. En este documental en 4K la luz del verano ártico se extiende durante horas interminables, mientras el reflejo sobre el agua crea destellos fríos y cristalinos. La comunidad inuit ha desarrollado una relación estrecha con el entorno polar, organizando su vida en función del clima y del mar. Las embarcaciones pequeñas permanecen ancladas cerca de la costa, listas para desplazamientos que dependen del estado del hielo. El silencio es profundo, interrumpido solo por el sonido distante de bloques de hielo que se fragmentan. Permanecer en Kulusuk es experimentar una forma de vida donde la naturaleza dicta el ritmo y cada decisión se toma con prudencia y conocimiento del territorio. Pingyao, China.
En la provincia de Shanxi Pingyao, conserva intacta una muralla que rodea el casco histórico como un marco sólido y definido. Las torres y puertas de madera pintada evocan una ciudad que ha mantenido su estructura desde el siglo XIV. En este documental, en 4K, las linternas rojas iluminan las calles al anochecer, reflejando una luz cálida sobre los adoquines grises. Durante la dinastía Ming y Qing Pingyao, fue un centro financiero destacado, hogar de uno de los primeros bancos del país. Las casas con patios interiores muestran una planificación que prioriza la privacidad y la ventilación natural. Caminar por sus avenidas rectas permite percibir un orden urbano que ha resistido el paso del tiempo. No hay rascacielos que rompan la línea del horizonte, solo tejados inclinados y muros que mantienen una escala humana constante. Ushguli, Georgia. En la región montañosa de Svaneti, a más de 2000 metros de altitud, Ushguli se despliega como un conjunto de torres medievales de piedra frente a las cumbres del Cáucaso. El aire es fresco y el paisaje se extiende en praderas verdes que contrastan con picos cubiertos de nieve. En este documental, en 4K, la luz clara de la mañana resalta las siluetas verticales de las torres defensivas construidas entre los siglos IX y XII. Estas torres, levantadas por familias locales, servían como refugio y símbolo de autonomía en un entorno aislado. Las casas de piedra se agrupan cerca unas de otras, formando una comunidad compacta que ha resistido inviernos intensos y cambios históricos. Caminar por Ushguli implica escuchar el sonido del viento entre las montañas y observar cómo la arquitectura se adapta a un territorio elevado y exigente. Aquí la vida se sostiene en equilibrio entre tradición, cooperación y una naturaleza que impone respeto constante. Sapa, Vietnam. En el norte de Vietnam, a más de 1500 metros de altitud, Sapa se abre entre montañas cubiertas de terrazas de arroz que descienden como escalones verdes hacia el valle. La niebla se mueve lenta entre las colinas, ocultando y revelando fragmentos del paisaje con un ritmo casi hipnótico. En este documental, en 4K, cada curva de las terrazas refleja la luz suave del amanecer cuando el agua que las inunda actúa como espejo y duplica el cielo gris azulado. Las comunidades Hmong y Dao han modelado estas pendientes durante generaciones, construyendo un sistema agrícola que respeta la topografía y el ciclo del agua. Las casas de madera se agrupan en pequeñas aldeas integradas en el relieve sin alterar su forma natural. Caminar por los senderos de tierra húmeda implica escuchar el murmullo del viento y el eco lejano de voces que trabajan el campo. Sapa no se impone por su altura, sino por la armonía silenciosa entre cultura y montaña.
Göreme, Turquía. En la región de Capadocia, Göreme se despliega entre formaciones rocosas conocidas como chimeneas de hadas. Estas columnas de toba volcánica, moldeadas por la erosión, se elevan como esculturas naturales sobre un terreno claro y ondulado. En este documental, en 4K la luz del atardecer tiñe la roca de tonos rosados y anaranjados, resaltando cada contorno irregular. Desde el siglo IV, comunidades cristianas excavaron viviendas e iglesias en estas formaciones, creando un entramado subterráneo que aún se conserva. Las pinturas murales en las iglesias rupestres narran siglos de historia espiritual protegidas por la propia roca. Caminar por Göreme es recorrer túneles frescos y espacios tallados a mano que demuestran una adaptación inteligente al clima seco y extremo. El paisaje no es decorado, es estructura viva que define cada decisión arquitectónica. Luang Prabang, Laos. A orillas del río Mekong, rodeada de colinas verdes, Luang Prabang combina templos dorados con arquitectura colonial discreta. Al amanecer, la luz suave ilumina los tejados curvos de los monasterios budistas, mientras el río refleja tonos plateados. En este documental en 4K, el movimiento lento del agua contrasta con la quietud de las calles aún silenciosas. Declarada Patrimonio de la Humanidad, la ciudad conserva un equilibrio entre tradición y modernidad. Los templos del siglo XVI conviven con casas de madera y balcones sencillos. Cada mañana la ceremonia de ofrenda a los monjes marca el inicio del día con un ritmo pausado y respetuoso. Caminar junto al Mekong permite percibir la relación constante entre la ciudad y el río, donde el clima tropical define horarios y costumbres. Luang Prabang no deslumbra con monumentalidad, seduce con serenidad. Reine, Noruega. En el archipiélago de Lofoten, más allá del círculo polar ártico Reine, aparece como un pequeño conjunto de casas rojas apoyadas sobre pilotes frente a aguas profundas y montañas abruptas. El contraste entre el rojo intenso de las construcciones y el azul oscuro del mar crea una imagen nítida y definida. En este documental en 4K la luz invernal transforma el paisaje en una composición casi minimalista, donde cada elemento destaca con precisión. Tradicionalmente vinculada a la pesca del bacalao Reine, mantiene una escala íntima donde el puerto es el centro de la actividad diaria. Las montañas que la rodean protegen parcialmente del viento, pero también recuerdan la fuerza del entorno ártico. Caminar por los muelles implica escuchar el leve choque del agua contra la madera y sentir el aire frío en el rostro. Aquí la naturaleza domina la escena,
y la presencia humana se adapta con respeto, manteniendo un equilibrio delicado entre mar y montaña. Namche Bazar, Nepal. Enclavado a más de 3.400 metros sobre el nivel del mar en el valle del Khumbu, Namche Bazar aparece como un anfiteatro de casas escalonadas frente a montañas que superan los 8 ummenni, 0 metros. El aire es fino, limpio y cada respiración se siente más consciente. En este documental, en 4K la luz de la mañana cae sobre las fachadas de piedra y madera, mientras las banderas de oración se mueven con el viento frío que desciende desde las cumbres del Himalaya. Históricamente fue un punto clave en las rutas comerciales entre Nepal y el Tíbet, y hoy es puerta de entrada hacia el Everest. La cultura Sherpa se percibe en la Khan arquitectura, en los muros de piedra tallada y en los pequeños monasterios que dominan el paisaje. Caminar por sus senderos no es solo una preparación física para la montaña, es un encuentro con una comunidad que ha aprendido a vivir en altitud extrema, con equilibrio y respeto. Aquí el paisaje impone silencio y amplía la percepción del mundo. Matera, Italia. En el sur de Italia, Matera se extiende sobre una ladera calcárea donde las viviendas parecen talladas directamente en la roca. Los casi antiguos barrios excavados en cuevas naturales forman un entramado de pasajes, escaleras y terrazas superpuestas. En este documental en 4K, la piedra adquiere tonos dorados bajo el sol del atardecer, creando una textura cálida que resalta cada detalle de siglos de historia. Habitada desde tiempos prehistóricos, Matera es uno de los asentamientos más antiguos de Europa. Las casas cueva adaptadas al clima seco y a la topografía irregular demuestran cómo la necesidad puede transformarse en identidad cultural. Caminar por sus calles implica descender y ascender constantemente, descubriendo iglesias rupestres y pequeños patios escondidos. La ciudad no se impone al terreno, se funde con él. Permanecer en Matera es sentir cómo el pasado sigue presente, no como museo, sino como vida que continúa. Yufen, Taiwán. En las montañas del norte de Taiwán, Yufen se despliega sobre pendientes empinadas que miran hacia el mar. Las escaleras estrechas y los callejones iluminados por faroles rojos crean una atmósfera íntima, especialmente al caer la tarde. En este documental en 4K, la niebla que sube desde el océano envuelve los tejados y suaviza las luces cálidas de las casas tradicionales.
Antiguo pueblo minero de oro. Yufén conserva estructuras de madera y balcones que se adaptan a la topografía inclinada. Las casas de té ofrecen vistas abiertas hacia el Pacífico, donde el horizonte parece difuminarse con el cielo. El aroma del té recién servido y el sonido suave de conversaciones acompañan el recorrido. Caminar por Yufén no es solo desplazarse, es experimentar una mezcla de historia industrial y serenidad montañosa que redefine la relación entre naturaleza y comunidad. Valparaíso, Chile. A lo largo de la costa del Pacífico, Valparaíso se extiende sobre colinas que descienden hacia el puerto. Las casas de colores intensos cubren las pendientes como un mosaico vibrante, mientras los ascensores históricos conectan los distintos niveles de la ciudad. En este documental, en 4K la luz del atardecer resalta los tonos azules, amarillos y verdes de las fachadas, creando un contraste dinámico con el mar cercano. Fundada en el siglo XVI y consolidada como puerto clave en el siglo XIX, Valparaíso combina historia marítima con expresión artística. Los murales que cubren muros y escaleras reflejan una identidad creativa que dialoga con la topografía irregular. Caminar por sus cerros implica aceptar pendientes pronunciadas y descubrir miradores inesperados. La ciudad no oculta su complejidad, la celebra. Permanecer en Valparaíso es sentir cómo el arte y la geografía pueden convivir en un equilibrio espontáneo donde cada rincón ofrece una nueva perspectiva sobre el océano y la vida urbana. Yangye-dangxia, China. En la provincia de Gansu, al noroeste de China, el paisaje de Yangye-dangxia parece una pintura extendida sobre colinas onduladas. Bandas de rojo intenso, naranja, amarillo y tonos ocres se superponen como si la tierra hubiera decidido mostrar sus capas internas sin reservas. En este documental, en 4K la luz del amanecer, desliza sombras suaves sobre las crestas, acentuando cada curva y cada línea mineral formada durante millones de años. No hay vegetación densa que distraiga, solo color y forma en estado puro. Estas montañas de arenisca y minerales se moldearon por la combinación de movimientos tectónicos y erosión constante. Los senderos elevados permiten recorrer el área sin alterar su fragilidad, ofreciendo puntos de observación seguros y respetuosos con el entorno. Caminar aquí es sentir que el suelo bajo los pies guarda historias geológicas que preceden a cualquier presencia humana. La escala del paisaje invita a detenerse a comprender que la belleza puede surgir simplemente del tiempo y la paciencia de la naturaleza.
Chefchaouen, Marruecos. En las montañas del Rif al norte de Marruecos, Chefchaouen se despliega en una cascada de tonos azules. Desde lejos el pueblo parece una mancha suave contra la montaña. De cerca cada pared pintada refleja la luz de manera distinta. En este documental en 4K, los callejones estrechos capturan la claridad del día y la transforman en una atmósfera tranquila. El azul no es uniforme, varía entre celeste pálido y añil profundo, creando un juego visual constante. Fundada en el siglo XV, Chefchaouen combina influencias andalusíes y bereberes. Las escaleras irregulares y los patios interiores protegen del calor y favorecen la ventilación natural. El sonido del agua en pequeñas fuentes acompaña el recorrido mientras la montaña cercana define el horizonte. Caminar por sus calles no es solo observar color, es experimentar una sensación de calma inesperada, como si el ritmo del lugar estuviera diseñado para desacelerar el paso y suavizar la mirada. Tórshavn-Islas Feroe. En el archipiélago del Atlántico Norte, Tórshavn se asienta entre colinas verdes y un puerto que refleja el cielo cambiante. Las casas tradicionales con techos de césped conviven con edificaciones modernas, manteniendo una escala armoniosa con el entorno. En este documental en 4K, la neblina matinal envuelve el puerto y suaviza los contornos de los barcos, mientras la luz difusa resalta la textura de la madera oscura. A pesar de ser la capital, conserva un carácter íntimo. La historia vikinga forma parte de su identidad visible en museos y en la organización urbana adaptada al clima ventoso. Las calles no buscan imponerse, siguen la forma del terreno y protegen del viento. El mar está siempre presente, marcando el ritmo de la vida diaria. Permanecer en Tórshavn es experimentar cómo una ciudad puede crecer sin romper el equilibrio con el paisaje que la rodea. Colmar, Francia. En la región de Alsacia, al noreste de Francia, Colmar se despliega a lo largo de canales tranquilos y calles empedradas. Las casas de entramado de madera pintadas en tonos pastel reflejan siglos de tradición arquitectónica. En este documental en 4K, el agua de los canales captura las fachadas coloridas y crea un espejo que duplica la escena. La luz suave del atardecer resalta los detalles tallados en madera y las flores que adornan balcones y ventanas. La ciudad conserva una herencia que mezcla influencias francesas y germánicas, visible en su gastronomía y diseño urbano.
Los mercados y pequeñas plazas ofrecen espacios donde la vida cotidiana transcurre sin prisa. Caminar junto a los canales permite escuchar el leve murmullo del agua y percibir cómo la arquitectura se adapta a un entorno fluvial sin perder identidad. En Colmar la armonía no surge de la grandiosidad, sino de la proporción cuidadosa entre historia, agua y vida diaria. Bután, Valle de Paro. Entre montañas cubiertas de bosques y cumbres que superan los 0 metros, el Valle de Paro se abre como un espacio donde el aire parece más ligero. Las nubes avanzan lentas sobre las pendientes verdes y el sonido del río acompaña cada paso. En este documental en 4K, el monasterio de Taktsang, suspendido a más de 0 metros sobre el nivel del mar, se aferra al acantilado con una delicadeza que desafía la lógica. Desde abajo parece flotar entre la roca y el cielo. La caminata hasta el monasterio exige paciencia y respiración constante. No es solo un ascenso físico, es una transición hacia el silencio. En Bután, la arquitectura tradicional de madera pintada y techos inclinados refleja una relación respetuosa con el entorno montañoso. La cultura budista impregna el paisaje con banderas de oración que se mueven con el viento, llevando mensajes simbólicos a través del valle. Permanecer en Paro es sentir cómo la espiritualidad y la naturaleza no compiten, sino que conviven con una armonía discreta. Kotor, Montenegro. En el fondo de una bahía que se adentra en la costa adriática como un fiordo, Kotor se protege entre murallas de piedra y montañas abruptas. Las aguas tranquilas reflejan fachadas de tonos claros y tejados rojizos que brillan bajo el sol. En este documental, en 4K, la luz de la tarde acaricia las murallas medievales y resalta la textura irregular de la piedra. El contraste entre el azul profundo del mar y el gris cálido de la arquitectura crea una atmósfera íntima. Fundada hace más de 2000 años, Kotor fue un importante puerto comercial bajo distintas influencias mediterráneas. Las calles estrechas, diseñadas para ofrecer sombra y frescura, serpentean entre plazas pequeñas donde el sonido de pasos y conversaciones suaves reemplaza cualquier ruido urbano intenso. Subir por las escalinatas que conducen a la fortaleza permite observar la bahía desde lo alto, comprendiendo cómo el relieve natural condicionó el crecimiento de la ciudad. Aquí la historia no se exhibe, se respira en cada rincón. Wadi Rum, Jordania.
En el sur de Jordania, el desierto de Wadi Rum se extiende como un océano de arena roja y formaciones rocosas monumentales. Los acantilados se elevan verticales desde el suelo, moldeados por millones de años de viento. En este documental en 4K, la luz cambia constantemente. Al amanecer, la arena adquiere tonos rosados. Al atardecer se vuelve casi cobre incandescente. El silencio es tan amplio que parece envolverlo todo. Las comunidades beduinas han habitado este desierto durante generaciones, desarrollando un conocimiento profundo del terreno y del clima. Las tiendas tradicionales ofrecen refugio bajo el cielo estrellado, donde la ausencia de contaminación lumínica revela una bóveda celeste clara y detallada. Recorrer Wadi Rum no se trata de velocidad, sino de observar cómo la inmensidad redefine la percepción del tiempo. La escala del paisaje reduce cualquier preocupación cotidiana, dejando espacio para una calma que se siente física. Hamnøy, Noruega. En el archipiélago de Lofoten, Hamnøy aparece como un pequeño conjunto de casas rojas apoyadas sobre pilotes frente al mar. Las montañas se elevan abruptamente detrás del pueblo, reflejándose en aguas frías y cristalinas. En este documental en 4K, la luz invernal crea un contraste intenso entre el blanco de la nieve, el rojo de las viviendas y el azul profundo del cielo ártico. Cada detalle parece definido con precisión. Tradicionalmente vinculado a la pesca del bacalao, Hamnøy conserva una escala humana donde el puerto es el centro de la vida diaria. Las estructuras de madera adaptadas al clima frío y húmedo resisten el viento constante del norte. Caminar por los pequeños muelles permite escuchar el leve golpeteo del agua contra las embarcaciones. Aquí la naturaleza no es fondo decorativo, es presencia dominante. Permanecer en Hamnøy es experimentar una quietud que no es ausencia de actividad, sino equilibrio entre mar, montaña y comunidad. Coober Pedy, Australia. En el interior árido del sur de Australia, donde el horizonte vibra bajo el calor y la tierra adquiere tonos rojizos, Coober Pedy se esconde bajo la superficie. Desde fuera el paisaje parece casi vacío, extensiones de polvo, vegetación baja y un cielo inmenso. Sin embargo, bajo esa apariencia mínima, existe una red de viviendas excavadas en la roca. En este documental en 4K, la cámara desciende a espacios subterráneos donde la temperatura se mantiene estable, lejos de los más de 40 grados Celsius que puede alcanzar el exterior en verano. La ciudad nació alrededor de la extracción de ópalo a principios del siglo XX.
Con el tiempo, excavar en la tierra no solo fue una actividad económica, sino una solución práctica al clima extremo. Iglesias, casas y pequeños comercios comparten este mundo interior silencioso. Caminar por Coober Pedy es experimentar un contraste constante entre la luz intensa del desierto y la penumbra fresca de las galerías. Aquí la adaptación no es estética, es supervivencia transformada en arquitectura discreta. Longyearbyen, Svalbard, Noruega. A menos de 1300 kilómetros del polo norte, Longyearbyen se extiende entre montañas nevadas y fiordos helados en el archipiélago de Svalbard. Durante el invierno, la noche polar cubre el paisaje durante meses. En verano, el sol no se oculta. En este documental, en 4K, la luz rasante del Ártico dibuja sombras suaves sobre la nieve, creando una atmósfera casi etérea. Las casas de colores vivos destacan sobre el fondo blanco, aportando una sensación de calidez en un entorno austero. La comunidad vive con una conciencia permanente del entorno ártico. La arquitectura se adapta al permafrost, elevando estructuras sobre pilotes para evitar que el calor derrita el suelo congelado. La naturaleza aquí no es decorado, es protagonista. El silencio solo se rompe por el viento y el crujido del hielo. Permanecer en Longyearbyen es comprender la escala del planeta, sentir cómo el tiempo se diluye bajo el cielo inmenso y cómo la cooperación se vuelve esencial en condiciones extremas. Timbuktu, Malí. En el borde del Sahara, donde la arena se encuentra con el río Níger, Timbuktu evoca siglos de historia y conocimiento. Sus mezquitas de barro con torres reforzadas por vigas de madera emergen en tonos suaves que se funden con el desierto. En este documental, en 4K, la luz del amanecer acaricia las fachadas y revela la textura del adobe modelado a mano generación tras generación. Durante los siglos XV y XVI, Timbuktu fue un centro intelectual y comercial clave en África Occidental. Las rutas caravaneras trajeron libros, ideas y mercancías que transformaron la ciudad en un punto de encuentro cultural. Las calles estrechas ofrecen sombra y respiro frente al calor. Caminar por Timbuktu no es solo atravesar un espacio físico, es percibir la memoria colectiva impregnada en cada muro. La arquitectura responde al clima, pero también a una tradición que valora el conocimiento como forma de permanencia.
Hallstatt, Austria. A orillas de un lago alpino rodeado por montañas escarpadas, Hallstatt parece reflejarse sobre el agua como una imagen cuidadosamente equilibrada. Las casas de madera y piedra se agrupan en terrazas naturales que descienden hacia el lago mientras la niebla matinal envuelve el paisaje en una luz suave. En este documental en 4K, el espejo del agua captura cada detalle: tejados inclinados, campanarios y la silueta de los picos que se elevan detrás. La historia de Hallstatt está ligada a la extracción de sal desde la Edad del Hierro, actividad que dio forma a su desarrollo y riqueza cultural. El terreno limitado obligó a construir en vertical y aprovechar cada espacio disponible. Los senderos junto al lago invitan a caminar sin prisa, escuchando el leve sonido del agua contra los muelles. Aquí la relación entre naturaleza y asentamiento es delicada, casi coreografiada. Permanecer en Hallstatt es sentir cómo la armonía no surge de la grandiosidad, sino del equilibrio cuidadoso entre montaña, agua y vida cotidiana. Khandovan, Irán. En el noroeste de Irán, al pie de montañas moldeadas por antiguos flujos volcánicos, Khandovan emerge como un conjunto de formas cónicas que parecen esculpidas por el viento. Las viviendas no se apoyan sobre la roca, nacen de ella. Desde lejos el asentamiento se confunde con el relieve, como si la montaña hubiese decidido abrir pequeñas ventanas y puertas en su superficie. En este documental en 4K, la textura porosa de la piedra volcánica se aprecia con claridad, mostrando siglos de adaptación paciente. La luz del amanecer resbala sobre las superficies irregulares y proyecta sombras profundas que refuerzan la sensación de permanencia. Dentro, la temperatura se mantiene estable gracias al aislamiento natural de la roca. Las escaleras talladas conectan niveles distintos y cada abertura responde a la orientación del sol y al viento predominante. La vida cotidiana transcurre en espacios que combinan funcionalidad y sencillez, donde la arquitectura no busca destacar sino proteger. Caminar por Khandovan es comprender que la creatividad humana puede integrarse con el paisaje hasta volverse indistinguible de él. Tristán da Cunha, Atlántico Sur. En medio del océano Atlántico, a más de 2.800 kilómetros del continente más cercano, Tristán da Cunha aparece como una isla volcánica rodeada por una inmensidad azul que parece no terminar nunca. Las montañas verdes se elevan abruptamente desde la costa, mientras el asentamiento principal se concentra en una franja protegida frente al mar. En este documental en 4K, el horizonte se funde con el cielo y el sonido constante de las olas marca el ritmo del lugar.
La comunidad vive con un fuerte sentido de cooperación. El aislamiento ha fortalecido los lazos sociales y la autosuficiencia, organizando la vida en torno al clima y al mar. No hay tráfico ni prisas. Cada actividad responde a necesidades concretas. El paisaje transmite amplitud y serenidad, pero también responsabilidad. Permanecer en Tristán da Cunha es experimentar cómo la distancia del mundo puede convertirse en una forma de equilibrio íntimo entre personas y territorio. Civita di Bagnoregio, Italia. Elevada sobre una colina de roca volcánica erosionada por siglos de viento y lluvia, Civita di Bagnoregio parece suspendida entre el pasado y el vacío. El acceso únicamente peatonal obliga a cruzar un largo puente que refuerza la sensación de transición. A cada paso el valle se extiende en silencio y el pueblo se aproxima lentamente. En este documental, en 4K, los muros de piedra adquieren tonos dorados al atardecer y las sombras alargadas resaltan la fragilidad del terreno. Fundada por los etruscos hace más de 2500 años, Civita ha sobrevivido a deslizamientos y transformaciones geológicas constantes. Las calles estrechas invitan a caminar despacio, a observar cómo cada casa se adapta a un soporte inestable sin perder armonía. El silencio aquí no es vacío, es presencia. La arquitectura no domina el paisaje, lo respeta. Permanecer en Civita es sentir cómo el tiempo se deposita capa sobre capa, recordando que habitar también significa cuidar lo que parece efímero. Oymyakon Rusikay. En Siberia Oriental, Oymyakon es conocido como uno de los lugares habitados más fríos del planeta. En invierno, las temperaturas pueden descender por debajo de menos 50 grados Celsius y el aire se vuelve tan denso que la respiración se transforma en una nube visible al instante. El paisaje cubierto de nieve durante gran parte del año refleja la luz con una intensidad azulada. En este documental en 4K, el amanecer tiñe el cielo de tonos rosados que contrastan con el blanco ininterrumpido del suelo helado. Las construcciones se elevan ligeramente sobre el permafrost para proteger los cimientos y la vida diaria se organiza con precisión y previsión. Aquí no hay espacio para la improvisación. Cada decisión responde al clima extremo. Sin embargo, el entorno transmite una calma profunda. El crujido de la nieve bajo las botas y el silencio del bosque cercano refuerzan la sensación de aislamiento. Vivir en Oymyakon no es desafiar la naturaleza, sino aprender a convivir con ella en su forma más exigente, con paciencia y cooperación constante.
Socotra, Yemen. En medio del Océano Índico, a más de 300 kilómetros del continente Socotra, parece una isla que olvidó pertenecer a este siglo. El suelo es seco quebrado, y sobre esa superficie casi lunar se levantan los árboles de sangre de dragón con copas redondas que proyectan sombras compactas sobre la tierra clara. Al amanecer, la luz cae en ángulo bajo y el paisaje adquiere un tono dorado que suaviza las formas extrañas de la vegetación. En este documental en 4K, el contraste entre el azul intenso del mar y la paleta terrosa del interior crea una sensación de aislamiento profundo, como si el mundo exterior quedara suspendido en la distancia. Más del 30% de las especies vegetales de la isla no existen en ningún otro lugar del planeta. Esa singularidad no se siente como extravagancia, sino como equilibrio antiguo. Las comunidades locales han aprendido a moverse con el ritmo del clima seco, aprovechando cada fuente de agua y respetando los límites del terreno. Caminar por Socotra es experimentar una mezcla de asombro y humildad, comprender que la diversidad no necesita espectáculo para imponerse, solo tiempo y paciencia. Shibam, Yemen. En una llanura desértica aparentemente infinita, Shibam se alza en vertical con torres de adobe que alcanzan hasta 30 metros de altura. Desde lejos la ciudad parece una muralla compacta emergiendo directamente de la arena. La luz del atardecer convierte las fachadas en superficies cálidas que reflejan tonos miel y arcilla. En este documental en 4K, las sombras alargadas dibujan líneas precisas que revelan la geometría cuidadosa de su diseño urbano. Construida hace más de 500 años, Shibam es considerada uno de los primeros ejemplos de planificación vertical. Sus calles estrechas generan corredores de sombra que suavizan el calor, y las torres se organizan para aprovechar la ventilación natural. No se trata solo de altura, sino de inteligencia colectiva. Al recorrer sus pasajes, uno percibe que cada muro responde a una necesidad concreta: proteger, refrescar, optimizar espacio. La ciudad funciona como un organismo compacto donde la arquitectura y el clima dialogan sin conflicto. Isla de Pascua, Chile. En medio del Pacífico Sur, a más de 3.500 kilómetros del continente, la isla de Pascua se presenta como un territorio de colinas suaves y costa abrupta. El viento trae olor a sal y hierba húmeda, y sobre el horizonte aparecen los moais alineados frente al océano con una serenidad casi inquietante. En este documental en 4K, la textura volcánica de la piedra se aprecia con detalle, revelando marcas talladas hace siglos por la cultura Rapa Nui.
Estos gigantes de hasta 10 metros de altura no miran al mar sino hacia el interior de la isla como guardianes silenciosos de la comunidad. Su construcción implicó conocimiento técnico y organización social compleja en un entorno aislado. Al caminar entre ellos, el visitante siente una mezcla de pequeñez y respeto. No son monumentos ostentosos, transmiten una presencia tranquila que invita a reflexionar sobre la relación entre memoria, territorio y pertenencia. Koyasan, Japón. En lo alto de las montañas de Wakayama, Koyasan, aparece como un claro silencioso rodeado de cedros altísimos. El aire huele a madera húmeda y resina y la luz se filtra en haces finos entre troncos rectos como si el bosque respirara despacio. En este documental en 4K los caminos de piedra se ven ligeramente brillantes por la niebla y los templos de madera oscura parecen absorber el sonido. No hay prisa, solo pasos suaves, campanas lejanas y el murmullo del viento rozando las hojas. El lugar no se impone, se deja encontrar como una puerta abierta a otra velocidad del mundo. Koyasan es un centro espiritual con más de 1000 años de historia, fundado por Kukai, donde la rutina diaria se sostiene en gestos mínimos: incienso encendido, puertas correderas, una taza caliente entre manos frías. En el cementerio de Okunoin, miles de linternas de piedra se alinean entre el musgo y la oscuridad bajo los árboles. Tiene una calma que no asusta, solo invita a bajar la voz. Caminar aquí es sentir cómo el silencio no es vacío, sino presencia. Y al salir del bosque uno lleva encima una quietud distinta, como si el paisaje hubiese ajustado el ritmo del corazón. Lago Inle, Myanmar. En el estado Shan, el lago Inle se extiende como una lámina de agua gris azulada donde el cielo parece descansar. Al amanecer, una bruma fina cubre la superficie y borra los bordes del mundo. Solo se distinguen siluetas, una canoa estrecha, un remo que corta el agua, una casa elevada sobre pilotes. En este documental en 4K las ondas se abren en círculos perfectos y los reflejos se duplican con una precisión hipnótica. No hay estruendo, solo el sonido blando del agua y el crujido de la madera, como si el lago hablara en susurros. La vida aquí flota. Los jardines agrícolas se sostienen sobre plataformas de vegetación y los pescadores leg rowing avanzan con una técnica antigua, un pie envuelto en el remo, el cuerpo en equilibrio, la mirada fija en la quietud.
En los mercados, el color aparece de pronto de las frutas humo de cocina, pero incluso ahí el ambiente sigue siendo lento contenido. El agua marca horarios, distancias y costumbres. Obliga a moverse con paciencia. Y cuando cae la tarde, el lago se vuelve espejo oscuro y uno entiende que hay lugares que no se visitan para ver, sino para aprender a estar. Y al final estos lugares nos recuerdan algo esencial. No viajamos solo para ver paisajes, sino para sentir cómo nos transforman. Cada montaña, cada desierto, cada ciudad suspendida en el tiempo nos enseña que habitar el mundo es un acto de equilibrio y respeto. Si este recorrido despertó tu curiosidad o te hizo mirar el mapa con otros ojos, acompáñanos en los próximos viajes. Déjanos tu comentario contándonos qué lugar te sorprendió más, comparte este video con quien necesite una pausa. Y suscríbete para seguir explorando juntos rincones que no solo se visitan, se viven.